buenos días. A principios de julio comenzó su trabajo en Chile la Convención Constitucional, que tiene por misión redactar y aprobar la propuesta de texto de una nueva Constitución Política de la República, la cual deberá ser sometida a plebiscito nacional para que los ciudadanos y ciudadanas la aprueben o rechacen. Sin duda, se trata de uno de los hitos más importantes en la historia del país, y es por ello que como Idealex.press queremos conocer parte del trabajo que hasta aquí se ha realizado y los desafíos que se deben asumir. Para ello nos acompaña el abogado Mauricio Daza, constituyente por el Distrito 28, independiente elegido en la lista regionalista Ciudadano Independiente. Mauricio, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Fuera de discusión mediática, Mauricio, ¿cuál es la evaluación que en general hace usted de la convención, su instalación y primeras discusiones a más ya de 2 meses de su trabajo? Bueno, este es un proceso inédito en la historia de Chile. Es la primera vez que a través de una asamblea o convención elegida en las urnas se va a definir un proyecto de nueva constitución. Y por lo tanto ha tenido sus desafíos, ¿no? Y aquello también se ha reflejado en la puesta en marcha de esta convención. Hemos ido de menos a más, hemos debido enfrentar varios problemas, no hemos contado con toda la ayuda ni lo que es el apoyo material para desarrollar esta labor, pero poco a poco, frente a los problemas, hemos logrado conseguir soluciones y ahora estamos ya en una fase bastante avanzada para contar con un reglamento que establezca precisamente la forma como vamos a llevar adelante este proceso constituyente. Mauricio, ¿por qué ha provocado tanta polémica la elaboración y aprobación del reglamento justamente que tú señalas? Usted ha defendido en otras entrevistas por ahí el quórum de los 2/3, le gustan los plebiscitos dirimentes. Cuéntanos un poquito por qué ha habido tanto problema y discusión. Bueno, la forma como uno hace las cosas tiene impacto en las cosas que uno hace y esto precisamente es lo que va a ocurrir con la Constitución. Y por lo tanto, sin duda, nos encontramos frente a debates que son interesantes. Hay que señalar que el proceso constituyente además surge en el contexto de una crisis social importante, donde finalmente el poder constituido, el Congreso Nacional, llega a un acuerdo político y define las reglas a partir de las cuales vamos a crear este proyecto de Carta Fundamental. Y hay algunas reglas que han sido cuestionadas por una parte importante de quienes finalmente han llegado a la convención. Y una de estas reglas es la de los 2/3. Existe un quórum establecido en las normas previas a la instalación de la convención que consiste en 2/3 de los convencionales en ejercicio para poder ingresar a este proyecto de nueva constitución una determinada norma o disposición. Se considera que es un quórum alto, lo que es efectivo. En los procesos constituyentes a nivel comparado no es habitual observar una mayoría tan alta. Sin embargo, ha existido, yo diría que un consenso en cuanto a la necesidad de contar con una constitución que tenga normas estables en el tiempo y esto se lograría a partir de consensos amplios, que precisamente la norma de los 2/3 permitiría, en un contexto además en que ninguna fuerza política tradicional, especialmente aquellas que estuvieron detrás de lo que fue el gobierno de Pinochet y los demás gobiernos que validaron la constitución del 80, obtuvieron 1/3 para los efectos de poder bloquear, ¿no? este proceso y estos cambios. Así que la verdad es que me parece que los 2/3 es una buena regla y la vamos a votar dentro de los próximos días. ¿Es una discusión entonces, Mauricio, más dentro del debate político o tiene a su juicio alcances profundos para todo el trabajo técnico de la convención en adelante? Es más bien político, porque como le he señalado, en un contexto en el cual ninguna fuerza política ha logrado 1/3 para bloquear, la regla de los 2/3 parece razonable y además un buen incentivo para lograr acuerdos. Ahora, todo aquello que no entre en la Constitución va a ser materia de ley y estas leyes debiesen ser definidas por un nuevo Congreso Nacional, el cual a mi juicio debiese ser paritario, integrado por escaños reservados, y que además sea elegido a partir de un sistema electoral que permita una competencia entre independientes y representantes de partidos políticos
en igualdad de condiciones y además un Congreso que opere bajo la lógica de la mayoría simple para aprobar leyes. Yo creo que los 2/3 más este Congreso van a definir una fórmula que nos va a permitir avanzar de manera consistente en la normativa que se genere a partir de este nuevo ordenamiento constitucional. Ujú. Mauricio, ¿está operando con la debida transparencia la convención? También en su momento tú llamaste a cuidar el principio para evitar la llamada caja negra, ¿no es cierto?, del lobby. ¿Ha habido lobby? ¿Se han sentido presionados o no? ¿Están trabajando de manera normal, por así decirlo? Yo diría que estamos trabajando de manera bastante normal y transparente. Yo fui asesor legislativo externo 12 años del Senado de la República de Chile y puedo decir a partir de esa experiencia que lo que he vivido en la convención superan estándares de transparencia con creces lo que es el Congreso chileno actual. Y desde esa perspectiva yo estoy bastante optimista en cuanto a que vamos a hacer un trabajo que va a satisfacer esos parámetros y que además dé credibilidad precisamente al proyecto de nueva constitución que le vamos a proponer al país. Esto es porque todavía no se están recibiendo en las comisiones a determinados grupos o sectores, o es un trabajo que se está haciendo ya, digamos, en lo netamente técnico. Bueno, en el reglamento formamos una comisión, la cual yo integré, donde recibimos propuestas precisamente de posibles reglamentos que pudiesen ser hechas por sectores de la academia, sectores de organizaciones sociales, y recibimos más de 100 organizaciones en la convención. O sea, ha habido una participación. Ahora, obviamente esto se va a extender y profundizar cuando tengamos las comisiones temáticas, ¿no? Aquellas que van a analizar los distintos ámbitos que van a ser regulados en la futura constitución. Y esto va a partir, yo creo que desde el mes de octubre, donde además nos vamos a desplegar por todo el país. La idea no es funcionar solamente en la capital de Chile, como lo estamos haciendo hasta ahora, sino poder ir desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia y la Antártica, para poder tratar los distintos temas con las diversas comunidades, ¿no? Tenemos que acercar la convención a la ciudadanía. Perfecto. En lo netamente legal, más allá del asunto mediático, ¿cómo se soluciona la renuncia del constituyente Rodrigo Rojas y un eventual reemplazo? ¿Con una reforma constitucional, con una causal claramente definida y calificada por el Tribunal Constitucional, vía reglamento, o no debe haber reemplazo? El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que había que abrir una válvula de escape para los casos más graves. ¿Por cuál tú como abogado, digamos, te la jugarías? Bueno, la verdad es que en el contexto del trabajo de la Comisión de Reglamento que yo Ujú. participo, nosotros hicimos una propuesta hace más de 3 semanas respecto de normas vinculadas a precisamente la renuncia y el reemplazo de convencionales. Y esto bastante antes de que se conociera el caso de Rodrigo Rojas. Y en lo que nosotros señalamos es que la renuncia tiene que ser calificada por el Pleno de la Convención con una mayoría que sea muy alta para evitar abusos y además que exista un mecanismo de reemplazo respecto de quienes han sido electos como independientes. La Constitución chilena actual no define una fórmula para los independientes, sino solamente para quienes han sido electos por partidos políticos. Y por lo tanto, en el caso de independientes simplemente no hay reemplazo. Y esto merma, sin duda, la representación de los sectores independientes que eligieron, ¿no?, a un determinado representante en esa calidad. Yo creo que la mejor fórmula, en todo caso, para evitar mayores controversias, es que sea el actual Congreso el cual, a través de una reforma constitucional, defina estos dos aspectos. Primero, la posibilidad de renunciar. Hoy día no hay un estatuto legal que permita a un miembro de la Convención Constitucional renunciar porque se nos aplican las mismas normas que los parlamentarios en Chile. ¿Y qué es lo que ocurre con los parlamentarios? Pueden renunciar por motivo de salud, pero además esta renuncia tiene que ser calificada por el Tribunal Constitucional. El problema es que en las normas que fijaron el proceso constituyente no se le entregó ninguna atribución al Tribunal Constitucional para actuar en relación a la convención. Entonces tenemos causal, pero no tenemos un órgano que califique la causal. Por eso es impracticable una renuncia hoy día. Y por otra parte, no hay una fórmula de reemplazo. Ahí hay un problema político también,
porque hay varios sectores de la derecha, que hoy día gobierna además en Chile, que afirman que no van a estar de acuerdo para señalar un mecanismo de reemplazo y que aquí debería dejarse como está, o sea que los independientes sencillamente no son sustituidos en su cargo. Me da la impresión que si es que no existe un mecanismo de renuncia y de reemplazo, la renuncia de Rojas Bade no se va a concretar finalmente. Esto se va a dirimir en los próximos días, entiendo, ¿no? Jueves de esta discusión del reglamento. Así es. Respecto de lo del mecanismo de renuncia y reemplazo, hay que señalar que nosotros formulamos una propuesta normativa en el reglamento que va a ser votado en los próximos días. El problema es que si se aprueba esa propuesta normativa y se aplican las reglas ahí contenidas, va a haber un sector que va a sostener que estaríamos excediéndonos nuestras atribuciones, porque eso debería ser materia de una reforma constitucional, de la actual Carta Fundamental. Y por lo tanto, ese conflicto se va a dar. La única manera que no se dé es que el actual Congreso solucione el problema. El tema es que no veo que haya una voluntad política en ese sentido. Mauricio, te quiero llevar más al plano de lo judicial, lo jurisdiccional. Usted es abogado. ¿Qué temas a su juicio en el ámbito judicial, ¿no es cierto? Todavía hay muchas cosas que discutir. Deberían incorporarse en la redacción de una nueva Carta Magna. El acceso a la justicia se debe garantizar. ¿Qué elementos ve usted? Modificaciones al Ministerio Público. No sé si tiene, digamos, algunas ideas al respecto. Uno de los cambios más sustantivos que se deben realizar en este proceso constituyente es al sistema de administración de justicia. La verdad que tenemos un sistema absolutamente arcaico que está anclado en lógicas del siglo XIX y que no se hacen cargo de los desafíos propios de un poder judicial moderno del siglo XXI. De hecho, Chile debe ser el único país en Occidente donde los jueces, todos ellos, son elegidos finalmente por el presidente de la República de turno. Y eso obviamente no puede seguir así. Yo creo que debemos avanzar hacia un modelo como un Consejo Nacional de la Magistratura. Me parece que la normativa portuguesa es bastante consistente en ese ámbito, tratando de que no se politice como ha ocurrido lamentablemente en los casos peruanos, argentinos, en general en Latinoamérica, resguardando además una integración que sea técnica, plural y profesional de sus integrantes. Creo que hay que sacar todo el ámbito disciplinario de lo que son las cortes, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, y llevarlo a otra instancia que dependa de este Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que acabar con la carrera judicial y la jerarquía judicial. No puede ser que tengamos un poder judicial que funcione con la lógica de un cuerpo militar jerarquizado, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay que dar pasos en ese ámbito. Y respecto al sistema de justicia constitucional hay que eliminar el actual Tribunal Constitucional y definir ya sea una Corte Constitucional tomando como modelo el caso alemán, restringiendo además sus atribuciones y además definiendo con claridad el mecanismo de integración, ¿no? Que eso es bien importante porque finalmente eso se ha desvirtuado en Chile, donde al ser básicamente por un cuoteo político, los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional se ha desvirtuado su función en la práctica. Uh-huh. Muy bien, Mauricio, te queremos agradecer nuevamente por acompañarnos en Agenda Macro, espacio para la discusión de políticas públicas de idealex.press. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Esta entrevista, queremos recordar, puede ser vista a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Muchas gracias y muy buenos días.